toda distancia se salva. 32 minutos pasaron de las 5 de la tarde y como cada jueves te invitamos a disfrutar de la columna de Nuevas Fronteras que tiene en la conducción a Manuel Hale, a quien ya rápidamente le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cuál va a ser el tema? Lo conversábamos fuera del aire y lo conversábamos hoy incluso al comenzar el programa cuando comentamos cuál iba a ser el tema que nos invitabas a pensar y a reflexionar. Hoy un tema muy interesante y que ha tenido repercusión en el poco tiempo que dijimos cuál iba a ser el tema. Pero lo más lindo de todo esto es saber cómo, o no saber, mejor dicho, cómo lo van a encarar. Sí, el tema es neoliberalismo y yo agregué entre paréntesis nuestra mirada. Está claro que es una de las palabras que más se está usando últimamente porque es una de las situaciones que más nos está afectando socialmente. Por lo tanto, me parece que está bueno que lo podamos revisar desde distintos enfoques y darle una especie de interpretación práctica, me parece, ¿no? Perfecto. Yo te comentaba antes de empezar, cuando charlábamos, de que mi idea no es tratarlo desde el punto de vista económico, como sistema económico, ni siquiera como organización social en el sentido de qué tipo de sociedad, sino más bien a qué tipo de individuo interpela el neoliberalismo. Porque aquí entra el enfoque o el corte que cada uno le quiera dar. El otro día, es más, se me ocurrió que era un tema que estaba bueno para charlar, escuchando el discurso de Cristina en la contracumbre, aunque ella dijo que no es contra. Uh-huh. Y ella hablaba de que el neoliberalismo es una construcción política, que ni siquiera es un sistema económico, que es una construcción política, y mirado desde donde ella lo dice, yo estoy de acuerdo. Por otro lado, me vino el recuerdo, Lenin decía, todas las estructuras humanas son superestructura de las relaciones económicas, todas las relaciones humanas son superestructura de las relaciones económicas, o sea que desde el punto de vista del marxismo, sí o sí es un sistema económico, uh-huh, como eje. Bueno, ¿qué decimos nosotros en ese sentido? Nosotros decimos que todo parte, o por lo menos la manera en que nosotros interpretamos la vida, la sociedad, la política, la economía, todo, lo tomamos desde la particularidad del individuo. Para nosotros, todo nace en lo particular de la vida de cada persona. Eso se proyecta a la sociedad, a su medio social, y con distintos resultados le vuelve y continúa construyendo a ese individuo. O sea, para nosotros, la cosa nace en el individuo e interactúa permanentemente con su medio social. Entonces a mí me interesaba poner el eje de a qué tipo de individuo se dirige o qué tipo de individuo interpela el neoliberalismo. Me parecía que era como un eje que en general no se toma. En lo absoluto. Porque en general se cree que los individuos están hechos, están formados y están terminados. Es más, los mismos individuos erróneamente creen que están hechos, formados y terminados. Yo he escuchado gente de 30 y pico de años, 40 años, que se encuentran con que lo que están haciendo en algún aspecto de su vida no les sirve, no les funciona, y cuando vos le decís ¿para qué lo seguís haciendo? Y te dicen a esta edad ¿qué querés que haga? Como si ya no pudiera hacer otra cosa, ¿no? Bueno, esos errores me parece que está bueno revisar, pero revisarlo desde el tipo de sociedad. O sea, cuando nosotros decimos que el individuo interactúa permanentemente con la sociedad, lo tomamos como una conciencia que cuando se constituye en conciencia se abre al medio. Nosotros somos, desde nuestro punto de vista, una conciencia que se constituye en conciencia en el momento que se abre al medio. Antes de eso no lo somos como conciencia. No somos conciencia en abstracto. Por lo tanto, yo me constituyo conciencia en el momento que me abro y veo lo que hay.
Y cuando veo lo que hay, mi intención se constituye como interpretativa de las intenciones de mi alrededor. Y es ahí, con lo que ese alrededor me propone, que yo me voy constituyendo. O sea, ese alrededor interpela una parte de mí. Y adentro mío están todas las posibilidades. Adentro mío está desde el santo hasta el demonio, pasando por todas las intermedias. Entonces no da lo mismo lo que me propone esa sociedad, lo que me propone ese medio. Si esa sociedad me propone el individualismo, el egoísmo, el desinterés, la competitividad, es a ese individuo que está interpelando. O sea, es esa la conciencia que está constituyendo en mí. Porque esos son los signos y símbolos que yo tengo que leer porque es lo que me proponen, y en función de eso tengo que responder. O sea, yo no sé si hay conciencia de que uno termina siendo lo que la sociedad le va proponiendo. Obviamente que dentro de eso yo tengo opciones para tomar una parte, para responder de una forma o de otra, pero hay como una corriente. Y digo porque, en general, yo entiendo que una persona que esté integrada a esta propuesta neoliberal, que le parezca, como decíamos hace pocos programas, que le parezca que esté bien esto de la meritocracia, que le parezca que esté bien que haya diferencias de resultados entre unos y otros, que le parezca que esté bien que para lograr algo hay que competir contra otros, que es prioritario el ganarle a otros y no la actitud de colaboración con otros. Personas que estén cómodas con esa propuesta. Sin embargo, yo pienso que cuando miran a sus hijos competir entre ellos, o ser individualistas, o ser descomprometidos con lo que le pasa a los demás, o ser personas que no pueden salir más allá de la punta de sus narices, esas mismas personas las critican y no están de acuerdo con que sus hijos sean así. Y creo que no se están dando cuenta que la misma sociedad a la que ellos adhieren son los que están formando esos individuos. Es más, ellos mismos son portadores de esos mensajes que después no les gusta verlos reflejados en sus hijos. O a veces no les gusta verlos reflejados en otro ser de la misma sociedad. O sea, de pronto a alguien se le adelanta en una cola o mete la trompa del auto antes en una rotonda y se enojan y no se dan cuenta que es el mismo sistema de valores al que están adhiriendo, que los está conformando a ellos, pero también están conformando al otro. Sí, es muy común criticar, ¿sí?, lo que somos, teniendo en cuenta que lo que somos tiene que ver con justamente esto que vos decías recién. Esa interacción con la sociedad. Y yo creo que en general, no solo que la gente no piensa en esos términos, sino que nadie le está advirtiendo que esta selva de la que tanto nos asustamos, de tanto nos horrorizamos, nosotros mismos la estamos desarrollando y la estamos regando para que crezca. Desde ese punto de vista me parecía interesante ver, porque ¿qué es neoliberalismo? Porque también hay una confusión ahí. Porque pareciera que neoliberalismo es el viejo liberalismo, solo que en esta época. Y no tiene nada que ver. Porque si seguimos esta premisa que yo propongo de que la sociedad construya a los individuos interpelándolos de determinada manera, podemos decir que hasta que comienzan los estados modernos, los individuos no eran tomados como individuos, eran súbditos, que era la época de las monarquías. Hasta ese momento, filosóficamente, las personas eran especies de súbditos de Dios, generalmente, a través de sus representantes, que eran los papas, los monarcas, los príncipes.
O sea, no se consideraba, hasta el comienzo del Estado moderno, no se consideraba el individuo como tal. Cuando aparece el Estado moderno, con el Leviatán, con Hobbes, es la primera vez que se dicen, bueno, ¿cómo funciona el individuo? Y ahí la primera mirada sobre el individuo es la desconfianza. La famosa frase aquella de Hobbes de el hombre es lobo del hombre. Entonces el primero Estado moderno, que es el Estado conservador, es el Estado punitivo. Es el Estado que genera los mecanismos para que el individuo no pueda sobrepasar las reglas generales de la sociedad. Es un Estado que tiende a controlar al individuo. Frente a eso aparece el liberalismo, el original, el filosófico. Y es al revés, es un Estado que piensa en el individuo como un ser esencialmente bueno. Por eso las libertades individuales, por eso la Revolución Francesa. Cuando se propone el Estado liberal, que son las democracias modernas, si querés, se propone darle libertad al individuo dentro de ciertas reglas, considerando que la mayoría de los individuos van a estar de acuerdo en someterse a la sociedad, en adaptarse a la sociedad, en ser proactivos con esa sociedad, en ser colaborativos con esa sociedad. Entonces, el liberal en realidad cree en un hombre bueno. Exactamente lo contrario al neoliberal. Uh-huh. El neoliberal cree en un hombre egoísta. El neoliberal dice, el hombre es esencialmente competitivo, darwiniano, o sea, el más fuerte se come al débil, y eso es normal y natural. Y a ese individuo interpela, y ese es el individuo que construye, por otro lado. Y si no nos revisamos, si no pensamos hacia dónde nos lleva, y nos lleva a que nos comamos unos con otros, cosa que ya está pasando. O sea, hoy 8 personas en el planeta son propietarios de la misma cantidad de riqueza que tiene el 50% de la humanidad. Así es. Y un proceso además velocísimo, porque se empezó a medir hace 8 o 9 años y les sorprendió a los primeros que tuvieron la idea de medirlo, porque eran casi 500 personas los dueños de la misma cantidad de dinero que la mitad de la humanidad. Y resulta que año a año vino retrocediendo, vino bajando la cantidad, y en 7, 8, 9 años estamos en que 8 personas. O sea, ¿a dónde va el tren este enloquecido? Y si seguimos creyendo que es una cuestión de cambiar gobiernos, si seguimos creyendo que es una cuestión de apelar a la racionalidad de los que mandan y toman decisiones, estamos muy equivocados. Ahí hay otro punto de vista nosotros. Nosotros creemos que la realidad se construye dentro. Ahora tengo que cortar ese mecanismo de inducción que me propone la sociedad y tengo que empezar yo, una vez que corte con eso, con esa automaticidad, a proponer yo hacia la sociedad. Y ahí aparece otra vez la propuesta de Nuevas Fronteras. Yo tengo que construir, aunque sea en pequeña escala, aunque sea conmigo mismo en principio, con mi pareja después, con mis hijos después, con mi pequeña comunidad después, con mi parte del barrio donde tengo amigos después, hasta donde llegue mi capacidad de influencia, tengo que empezar a construir otro sistema social donde interpele a los individuos desde otros valores, desde la colaboración, desde el hacerme responsables en mi parte del todo social, en salir a ver en qué puedo ayudar, cómo hago crecer lo que me rodea, porque si no me pregunto eso, no me estoy preguntando qué tipo de individuo quiero ser. Por lo tanto, estoy poniendo en peligro lo que vine a hacer, que construir el mejor ser humano que pueda ser. Me parecía que ese eje no estaba como muy desarrollado ni muy en boga. Todo el mundo habla de neoliberalismo, pero de otros enfoques, porque son más urgentes, porque son más importantes, pero creo que esto que es central, estaba bueno ponerle
el acento. Sí, de hecho me pongo a pensar en relación, bueno, al encuentro de pensamiento crítico que se está sucediendo en Buenos Aires. Otro de los conceptos que Cristina utilizó fue el de un colchón de un entramado social, abordándolo desde lo económico. Sí. ¿No? Acá vos estás hablando o estás tocando el mismo concepto, pero abordándolo desde el individuo, un individuo que se construye, o por lo menos eso es lo que vemos hoy por hoy, a raíz de ese colchón social, ¿no? Que forma parte, o sea, donde está incluido, donde está muy metido el neoliberalismo también. O sea, esa construcción incluye al neoliberalismo, perdón. Y eso claramente repercute en nosotros. Lo pienso esto porque a raíz de escucharte también me pongo a pensar, a ver, criticamos al neoliberalismo, pero ¿qué tanto podemos criticarlo o deconstruirlo si tan arraigado está? Si está dentro nuestro. Exactamente. Vos fíjate, pongamos un ejemplo. En el gobierno anterior se hizo algo que era absolutamente necesario, que era ampliar derechos. Era ampliar derechos y sobre todo en los sectores más desprotegidos, generar una especie de colchón de cuidado, ¿no? La asignación universal, una serie de cuestiones que pusieron un colchón mínimo para que esas personas tuvieran una base de supervivencia. Ahora, en esas personas ya estaba instalado el neoliberalismo y recibieron los derechos sin asumir por eso responsabilidades. No digo todas, pero una gran parte, y eso sirvió de excusa para que el neoliberalismo recuperara terreno en lo político. Uh-huh. Porque a mucha gente le molestó que hubiera gente que recibiera derechos sin asumir responsabilidades. Y le sirvió de excusa. Y era verdad lo que decían. No era verdad las consecuencias, no era verdad que había que quitárselo porque eran vagos. Pero sí era verdad que en general no se instaló la otra dimensión. Se le dio los derechos sin hacerles entender que eso tenía que ver con una especie de compromiso social que tenía que cambiar. Porque hasta ese momento esas personas habían sido abandonadas por el neoliberalismo, habían sido desechadas por el neoliberalismo, por lo tanto las habían convertido en especies de supervivientes, y la misma lógica del superviviente, pero solo que con derechos, la siguieron aplicando, porque el neoliberalismo seguía adentro. Si no revisamos eso, no hay cambio social posible. Podemos instalar el estado de bienestar que se instaló en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y ese mismo bienestar lo terminan derrochando y desechando porque las personas tienen el germen del neoliberalismo dentro. Yo conocí casas de gente, digamos, humilde, pobre, que vos ibas en esta época y los calefactores estaban encendidos y las ventanas abiertas cuando hacía 30 grados fuera. ¿Por qué? Porque total, lo pagábamos entre todos. O sea, hay algo que hay que revisar más profundamente que solo el sistema social y el sistema económico. Todo nace en lo particular del individuo, y si no hay una construcción de conciencia ahí, estamos construyendo un edificio sobre bases de barro. Se nos va a venir abajo otra vez. Yo aprovecho la oportunidad y leo un mensaje de una compañera de la Facultad de Humanidades, Andrea, no voy a decir el apellido para no mandarla al frente, pero pregunta si el hombre que está hablando es quien va a dar la charla el sábado en la Varité. Así que bueno, me alegra en principio que desde Humanidades, con todo lo que eso implica, ¿no? Estudiantes de Humanidades estén escuchando, pero también que se muestren interesados en esto, en poder seguir escuchando, en seguir aprendiendo, o simplemente tomar algunas cosas de lo que decís cada jueves como para invitarnos a pensar, ¿no? Es lo que nosotros le llamamos hacer un análisis de nuestra implicación a raíz de esos conceptos. Es loco porque eso se da de manera, es un trabajo y un proceso propio del individuo que después lo traslada a lo colectivo, lo traslada a la sociedad.
Y ahí me es inevitable relacionarlo con esto que estás diciendo. Totalmente. Así que le agradezco a Andrea la inquietud, la consulta y el hecho de estar escuchando, que para nosotros es súper valioso. Bueno, contestarle que el que va a estar el sábado se llama igual, no sé si va a ser el mismo, depende de lo que el medio me interpele. Y claro, y depende de lo que suceda de acá el sábado también. Exacto, ¿no? porque además no soy el mismo si tengo plata en el bolsillo en ese momento, ¿no? Aparte. Así que bueno, sí, la respuesta es, como vos bien decías, es positiva. Manuel Heile es el responsable de la charla sobre el individuo y la transformación social que va a darse el sábado en la Varieté, aquí en la Biblioteca Bernardino Rivadavia. Así que bueno, más que invitadas. Es un alivio porque digo, bueno, el partido claramente, si bien influye, bueno, hay mucha gente que está interesada por participar y por venir a escuchar. Y sí, tenemos gente de este lado, aunque quizás por ahí seamos minoría, pero ya estamos acostumbrados a ser minoría. Es parte del trabajo a realizar, ¿no? El no caer, esto lo charlamos mucho en las reuniones de Nueva Frontera, en no caer en la búsqueda de resultados como eje. No es que no busquemos resultados, siempre se busca un resultado, pero no poner eso como eje, porque si no caemos en nuestra parte neoliberal y nos frustramos, porque desde nuestra parte neoliberal somos competitivos y si no provocamos que multitudes se sensibilicen con lo que hacemos, parece que lo que hacemos no vale. No, tiene que valer de acuerdo a lo que uno tiene como intención. Nuestra intención es construirnos entre nosotros, cada uno a sí mismo, y después influenciar nuestro medio para lograr que se vaya pareciendo a lo que a nosotros nos parece lo mejor. Últimamente se viene hablando mucho de deconstrucción. ¿La deconstrucción también puede darse en el individuo sobre el neoliberalismo, teniendo en cuenta que este forma parte de uno? Yo creo que nosotros somos simultáneamente varios ejes. Y ahí aparece lo que te interpela a la sociedad, que es lo que te va disparando, ¿no? Si vos, y esto se puede ver muy fácilmente en la crianza de los hijos, ¿no? Si vos creás un hijo en un lugar donde el respeto al otro sea importante, donde los límites de cada uno estén claros respecto de no pasar por encima de los derechos de otro, donde a su vez las reglas estén puestas desde el amor y no desde la coerción o desde la represión, y esa persona seguramente en una enorme mayoría estadística va a salir hacia el lado de ser alguien colaborativo y amoroso. Y lo contrario provoca también lo contrario. En ese sentido, si uno lo mira socialmente, yo creo que crear espacios donde la gente se sienta escuchada, donde la disidencia sea sobre ideas y no sobre personas, donde la discusión sea cada vez más inteligente desde el punto de vista que sea real y lo más objetiva posible y no sobre prejuicios, vas creando poco a poco una deconstrucción de aquel otro individuo que quizás va a seguir estando ahí, pero relegado. Todos tenemos un violento adentro, pero en general si vos creas un espacio de buena onda, no te sale. Todos tenemos un temeroso adentro, pero si construís un espacio de confianza, no te sale. Todos tenemos un neoliberal adentro, pero si creamos un espacio generoso y participativo, no sale. Lamentablemente hay mucha gente dirigiendo la sociedad que está buscando crear el espacio contrario, donde el neoliberal salga todo el tiempo. Y si no te sale, parece que sos un tonto, para decirlo simple, para decirlo suave. Me pongo a pensar también, bueno, yo mis intervenciones en lo discursivo las suelo regir o comenzar con un aforismo, ¿no? Y me pongo a pensar, por ejemplo, uno que suelo decir siempre, pensar es interpelar ideas incluso las propias, ¿no? Teniendo en cuenta esto. Y también me ponía a pensar recién, digo, tranquilamente, o sea, cada uno tiene el neoliberalismo que se merece. También. Obviamente, porque lo vas recreando todo el tiempo. Exacto. Porque vos, aunque no te des cuenta, vos o yo, cada individuo, aunque no se dé cuenta, es constructor de la realidad. No solo es interpelado por esa realidad, sino que a su vez es constructor de esa realidad. O sea,
Eso es un tema que hoy, tomando apuntes para la charla del sábado, lo ponía, ¿no? Esta cosa de, porque el título es el individuo y la transformación social, ¿no? Y una de las preguntas que surge es, ¿le importa al individuo la transformación social? Y la respuesta, desde mi punto de vista, sería, le debería importar. Porque aunque no lo sepa, aunque no se dé cuenta, aunque no lo actúe, la sociedad se está transformando y lo está transformando a él todo el tiempo. Así que debería ser interesante para esa persona hacia dónde va esa transformación. Porque él es, a su vez, parte de eso. Porque el ensueño de yo soy y lo demás no importa, es un absurdo total y cada vez queda más claro. Cada vez queda más claro. Hubo una época donde había un manto de ignorancia y las relaciones sociales no eran tan directas, donde podía sostenerse algo que mi viejo decía. Gane quien gane las elecciones, yo voy a tener que trabajar igual, decía. Y yo me acuerdo que yo estaba empezando a actuar en política y le contestaba, sí, pero lo que trabajes no te va a rendir igual según quien gane. O sea, había una relación que él no veía, pero yo trataba de hacérselo ver. Hoy es imposible que alguien diga eso, salvo que sea un estúpido. Porque se ve tan clarito que si elegís mal, si generás que tomen las decisiones gente que no está de acuerdo con lo que a vos te conviene, en 2 horas te das cuenta, porque en 2 horas te empieza a afectar. ¿Cuántos jubilados votaron al macrismo? Y no creo que no se hayan dado cuenta, salvo que sean muy, 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 muy estúpidos. Así que está bueno esto de empezar a charlar y me encantaría que venga Andrea y nos interpele. No tengo dudas, de hecho, que lo va a hacer. Así que bueno, la invitación, por supuesto, está realizada y lo mismo para quienes están escuchando y no sabían todavía que este sábado es la Varieté de Habladurías, donde se van a dar charlas centrales de las cuales Manuel Hale va a formar parte, ¿no? Con esta charla sobre el individuo y la transformación social, que no tengo dudas de que quizás, ¿no?, temas como el neoliberalismo salgan, ¿no? Refloten. Seguro, porque en gran parte va a tener que ver con eso. Incluso vamos a darnos un espacio también después de unos 10, 15 minutos como para que se hagan preguntas, así que creo que al menos Andrea lo va a poder aprovechar bien. Bueno, al pelo, muchas gracias. Manuel, entonces será hasta el sábado, no vamos a decir esta vez hasta el próximo jueves, será hasta el sábado, sí, en la charla que vas a estar brindando aquí en la Varieté de Habladurías, impecable como siempre. Uno nos invita a raíz de estas intervenciones a pensar y a reflexionar, y somos eso también, ¿no? Así que bueno, esperemos que respecto a lo del sábado, quien quiera quedarse a mirar el partido que lo haga, nos parece muy bien o me parece perfecto, pero quien quiera venir, lo dije hace un rato, venir a pensar, a conocer y a aprender también me parece genial. Y a interpelar sobre todo los propios pensamientos. Fundamental, un trabajo parafraseando fundamental. tu aforismo. Totalmente. Bueno, Manuel, muchas gracias. A vos. 6 en punto en todo el país, recién caigo la hora que es, mirá que loco. Bueno, les dejamos escuchando un poquito de música, es la apertura de la columna de Nuevas Fronteras conducidas por Manuel Hale, pertenece a Jorge Drexler y suena de esta manera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los 2 primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los 2 primeros acordes que yo supe en la guitarra. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron, toda distancia se salva. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. El mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa. La guerra y la vanidad